Nos vamos a enlazar hasta Buenos Aires, Argentina, con Chris Menio. Ustedes ya lo conocen, es un abogado, es el fundador de Space Kids y bueno, pues sabe muchísimo de tecnología y además sobre la inteligencia artificial, cuál es el futuro que ya nos alcanzó y cuáles son las herramientas que podemos tener a la mano para que podamos realizar mejor nuestro trabajo, para optimizar la educación, la salud y por supuesto también la seguridad. Chris Menio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Moni, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muy contenta de tenerte de nuevo aquí, bueno, pues aunque sea vía telefónica hasta la República de Argentina. Y bueno, nos vas a platicar el futuro del trabajo. ¿Cuál es el futuro del trabajo, Chris? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde vamos? Bien, bueno, las perspectivas se podría decir que son positivas y negativas acorde a la preparación de cada uno, por empezar. Pero si hacemos un lineamiento de la evolución humana, tenemos que comenzar diciendo de que tuvimos 300 años de una era agropecuaria, después casi 180 años de una era industrial. En los últimos 20 años hemos visto una era de los datos y de la información, y ahora estamos entrando en la era del conocimiento. ¿Y por qué estamos entrando en la era del conocimiento? Porque mucho de esto se está hablando en cuanto a qué va a pasar con el trabajo, si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, si nos va a extinguir como seres humanos. Pero lo que sí es cierto es que esto es una herramienta que va a potenciar la productividad, la eficiencia, el trabajo va a cambiar radicalmente, porque la inteligencia artificial va a generar, por ejemplo, que aumente la productividad al 100%, que aumente la eficiencia, que aumente el diseño en todas las áreas y va a potenciar a todas las economías que realmente se sepan fusionar con estas tecnologías. En las últimas 2 semanas hemos visto la aparición de casi 288 aplicaciones con inteligencia artificial para diseñar, para hacer videos, inclusive para tener citas con inteligencias artificiales. O sea que esto está tomando cada vez una mayor fuerza. La cuestión importante que hay que entender es que en América Latina estamos un poquito atrasados en preparación de expertos en tecnología, y ese es el primer punto que hay que considerar. Tenemos menos del 1% de la población con un título en tecnología, 100.000 graduados al año, que es muy poco con todos los bootcamps, con todo lo que se hace, y creo que la mayor clave que tenemos que entender de que el futuro del trabajo es algo que tenemos que abordar desde hoy, es en función a que tenemos que empezar a trabajar las habilidades que nos van a dar ese trabajo. ¿Y cuáles son esas habilidades? En principio, el Foro Económico Mundial recientemente anunció, por ejemplo, que el pensamiento crítico va a ser clave, porque si la eficiencia va a estar en las máquinas, el pensamiento crítico tiene que estar en nosotros. O sea que los trabajos los vamos a tener que abordar desde la creatividad y el pensamiento crítico. Esa es como la primera habilidad. La segunda, que tiene que ver con no ser analfabetos tecnológicos, o sea, el analfabeto tecnológico es el que no maneja para nada la tecnología. La tercera, que tiene que ver justamente con la resiliencia. Tenemos que estar cada vez más abiertos al cambio y no estar sesgados por ideologías o por cuestiones que nos hacen estar cerrados mentalmente. Y la otra, que tiene que ver con la resolución de problemas. O sea, con tantos problemas que estamos teniendo a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, tenemos que de alguna manera tener cada vez más respuestas y más rápido, en un mundo donde el conocimiento se duplica hoy cada 12 horas y en el 2030 se va a duplicar cada 12 minutos. Eso es un poco el resumen de qué habilidades o cómo deberíamos de abordar todo este tema del futuro del trabajo. Oye, ¿qué es exactamente y qué comprende el analfabetismo digital? Es decir, digital. Sí, digital. ¿Qué es lo que tenemos que saber, bueno, por lo menos así, la canasta básica digital que tenemos que saber y abordar y manejar hoy por hoy, como súper básico? Bien, lo básico es saber más o menos un poco de todas estas nuevas cuestiones que hacen a esta industria 5.0, que es una industria que la diferencia con otras industrias, por ejemplo, en la 4.0 hablábamos de la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, porque se decía que la inteligencia artificial, el Big Data y la biotecnología iban a cambiar absolutamente todo. Y razón más que suficiente para pensar que si había una siguiente revolución industrial, iba a ser una revolución humano-máquina, ¿sí? Entonces, en esa fusión humano-máquina, las habilidades que tengo que incorporar, que son básicas, es entender todo
todo lo que se está hablando, al menos un poco, para no ser un analfabeto tecnológico. Por ejemplo, terminologías como qué es un NFT, qué es la Web3, qué es blockchain, qué son las DAO, qué son DeFi, qué es inteligencia artificial. O sea, estoy hablando en un conjunto de terminologías que mínimamente uno tiene que entender un poco de todo esto para no sentirse un analfabeto digital, porque hace 200 años se consideraba alguien analfabeto cuando no sabía leer ni escribir. Claro. Hace 20 años se hablaba de que uno era un analfabeto digital porque no sabía utilizar las redes sociales o no sabía qué era la economía digital. Hoy se estaba hablando, hasta no hace muy poco, hace 4 o 5 años, que se hablaba de que los analfabetos iban a ser los que no supieran programar. Pero hoy la programación está siendo en parte impartida y cada vez menos participativa en la parte humana, que está tomando cada vez más rol en ese sentido la inteligencia artificial, o sea que programar no es algo tan necesario. Lo que sí es necesario es entender qué es un algoritmo como algo que no es solamente una sumatoria de ceros y unos, o de decisiones que se toman en base a una información que se sube a una inteligencia artificial para que la analice, sino entender un poco más a fondo, porque el algoritmo está tomando un conocimiento sobre el humano, pero el humano no está tomando un conocimiento sobre lo tecnológico. Entonces nosotros tenemos que entender que si estamos entrando en una era donde vamos a confundir qué es real y qué no es real, necesitamos entender qué hay detrás de todo eso que no es real. Y lo que no es real es lo que va a imponer lo que es a través de la robótica y la inteligencia artificial. Por eso es importante tener esas herramientas básicas, saber mínimamente qué es realidad virtual, mínimamente qué son drones, para qué se usan los drones, o sea, porque todas estas tecnologías, o este conjunto de tecnologías, que el combustible de esas tecnologías, dicho sea de paso, que es el 5G, que es la conectividad que va a hacer que podamos tener una hibridación con la tecnología a tal punto de que la tecnología no va a estar como algo externo, sino que también va a ser algo interno. Entonces, más que nunca, incorporar la tecnología a lo que nosotros hagamos nos va a hacer personas que sepamos cómo movernos en un mundo cada vez más cambiante, que ese cambio no solamente lo está impartiendo los cambios sociales, políticos y económicos, sino lo que trae consigo que una inteligencia artificial te esté ganando en la eficiencia, te gane inclusive próximamente la toma de decisiones, donde tú digas, sin inteligencia artificial no puedo tomar decisiones. Bueno, eso va a pasar. Para evitar eso, necesito tener conocimiento básico sobre todas estas cuestiones que hacen a la tecnología. Oye, algo que me interesa muchísimo, por ejemplo, pues la creación de plataformas y la aplicación de la inteligencia artificial para el tema de la corrupción, porque donde hay humanos hay problemas, Cris. Así es, así es. Bueno, de hecho en Japón hace 5 años se presentó una inteligencia artificial para gobernador y quedó cuarto, ¿no? Y en Estados Unidos recientemente, en un informe que había salido en la CNN, habían anunciado de que los más jóvenes querían, ¿no?, que el futuro de Estados Unidos sea liderado por una inteligencia artificial, porque se dan cuenta que para la toma de decisiones y sobre todo para impartir una sociedad igualitaria, puede la inteligencia artificial generar eso. Ahora, lo que sí es preocupante si la inteligencia artificial asumiría el rol político es qué pasa con los sesgos que hoy la inteligencia artificial tiene, porque sin ir más lejos, hace 3 años se tuvieron que desconectar muchas cámaras que había en distintas ciudades de Estados Unidos que las había puesto Amazon, que tenían como sesgos en cuestiones de los latinos y los negros. Entonces cuando veían un negro pensaban que era un mono, entonces eso era preocupante, y cuando veían un latino pensaban que era alguien que podía cometer un delito, y eso de alguna manera salió, digamos, públicamente, y ahí es donde sacaron todas esas cámaras porque se daban cuenta que eso tenía sesgos. Entonces, lo mismo para el empleo de una persona. Si me tomo una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial está sesgada, está bien, me está haciendo la entrevista, pero está sesgada de antemano. Yo lo que tengo que tratar de lograr, antes de movilizar todo esto tecnológico y artificial, darle una regulación, que esa es la razón por la cual más de 100 científicos de tecnología mínimamente han dicho últimamente que tenemos que ponerle un freno a la inteligencia artificial, porque si no la regulamos corremos el riesgo de perder el control de absolutamente todo, cosa que digamos, yo no creo que sea fácil de tener el control de esto, porque no hablamos digamos, de una sola empresa que está tomando el control de la inteligencia artificial, sino que hablamos de un puñado de empresas que hoy son más ricas que gobiernos enteros. Y ahí está el gran problema que nosotros tenemos como América Latina, que si no somos conscientes y si no tenemos el conocimiento sobre la tecnología, todo esto nos va a superar mucho más que cuando entró Uber o cuando entró Airbnb y la gente no sabía muy bien qué era eso. Y son corporaciones
que no las están controlando, regulando los gobiernos centrales. Y es ahí donde también la parte política no se tiene que quedar atrás, tiene que regular también el uso y el acceso a estas plataformas tecnológicas que te entran por la ventana, sin ningún tipo de regulación, y te generan cambios abruptos a nivel social, mental, político y económico. Ese es un gran desafío que tenemos que abordar, no solamente esperando que un gobierno lo haga, sino desde el lado personal. ¿Qué estoy haciendo yo para generar el cambio en mi familia, conmigo? Porque si eso no lo abordo, evidentemente los problemas van a ser muy serios para mi familia. Como siempre, enormes temas que nos platicas, Cris Meniu, desde Buenos Aires, Argentina. Recuérdanos, por favor, tus plataformas, tus redes sociales, tus números de contacto para la gente que quiera recibir alguna asesoría de tu parte en términos de inteligencia artificial. Bien, las redes sociales son Cris Meniu, Cris así como Chris Evans, okay. Así se van a acordar, y el apellido es M-N-I-W, o sea que ahí para que en LinkedIn, en Instagram y en YouTube pueden encontrar todo tipo de información en cuanto a estos temas, entrevistas, conferencias y todo lo demás, así que el agradecido siempre por la invitación soy yo, y bueno, ojalá que todas estas comunicaciones sirvan para mejorar a la sociedad en México y para que nos abordemos desde lo personal en este cambio que nos trae la inteligencia artificial, que lo tenemos que ver no con miedo, sino con optimismo, pero con mucha preparación sobre todo. Maravilloso. Cris Meniu, búsquenlo por favor, es un genio